Vamos a meternos en el tema del Mercosur porque cerramos prácticamente la semana contándoles de un viaje así como relámpago para nosotros porque no estábamos enterados de la ministra de Economía Arbeleche a Brasil para seguir hablando. Brasil tiene la presidencia protege por el Mercosur en estos momentos para seguir hablando y aprovechar que la tiene hasta fin de año de esa famosa flexibilización que Uruguay quiere. Ya hace poquito hubo una reunión de los presidentes de Uruguay y de Argentina de vuelta como para acercar y encontrarse y llegar a cierta, digamos, estado de paz, si se quiere, para poder seguir avanzando. Lo que sí sabemos todos es que las decisiones del Mercosur se toman por consenso y eso es lo que sigue sosteniendo Argentina. Y hasta por ahí le dejan a Uruguay comerciar con otros países. Uruguay ya ha mandado el mensaje de que por ese camino va a seguir. De hecho, ya empezaron unas relaciones comerciales. El viaje que ha hecho Bustillo en las últimas horas también, que anduvo por Turquía y por otros países del mundo, justamente buscando la apertura de los mercados. Vamos a recibir esta mañana, para entender un poquito más de cómo viene el Uruguay en esa estrategia, a Gonzalo Olegini, consultor de Comercio y Política Internacional. Gonzalo, gracias por acompañarnos esta mañana, ¿no? Lo cierto es que, interesante una gráfica que vamos a compartir también sobre qué le ha pasado a los países, a los que sí han podido abrir con otros mercados, ¿no? Las exportaciones claramente marcan de otra manera. ¿Cómo la ves esto de la flexibilización? Esta reunión que tuvo Arbeleche, ¿qué nos deja a nosotros en esa ventaja de la flexibilización? Bueno, a ver, es un tema muy complejo. Creo que Uruguay todavía no ha podido conseguir esa flexibilización por diferentes razones. La razón principal, obviamente, que está relacionado con temas normativos del Mercosur, independientemente de que Uruguay apela a que esa normativa no ha sido internalizada. Para Uruguay todavía ha sido muy difícil esa negociación. Es más, estamos en una ventana de tiempo y yo creo que esa ventana de tiempo es esta presidencia pro tempore de Brasil, del Mercosur, que termina a fin de año y que después genera que esa ventana se cierre, seguramente, por esa razón. Y por otra razón también creo muy fuerte que es política y que es que Brasil a partir del año que viene entra en campaña electoral. Y yo creo que ya es muy difícil volver a tener a Brasil de nuestro lado, ¿no? Con lo cual el tiempo para flexibilizar el Mercosur creo que se va terminando. Nos queda muy poco tiempo para hacerlo y para nosotros es de vital necesidad, ¿no? Por algo planteamos el tema de los datos que vamos a ver un poquito más. Ahora, igual Brasil lo que plantea, no sé si es un intercambio de figuritas o lo que podría ser Uruguay en ese sentido, modificaciones en lo que es el arancel externo común. ¿Qué es lo que está pidiendo Brasil y si es posible también que se den esas modificaciones? A ver, este es un tema muy interesante porque lo que está pidiendo Brasil es algo, pensemos, el Mercosur fue creado en la década de los 90 con un arancel que prácticamente mantiene su estructura el día de hoy, con muy pocos cambios. El mundo era otro, en los 90 no tiene nada que ver con el mundo del 2021. El promedio arancelario del Mercosur anda en el entorno del 13-14% y a nivel global anda en el 3-4%. Cuando nosotros hicimos el Mercosur, el promedio era muy similar al nuestro. El resto del mundo ha ido bajando los aranceles y nosotros no, nos hemos quedado en el tiempo. Entonces lo que Brasil básicamente está pidiendo es una rebaja para tratar de acompasarse al resto del mundo. El tema es que eso también tiene dificultades, porque obviamente hay intereses contrapuestos, por ejemplo, de todo lo que es el factor industrial, porque reducir aranceles implica, para que el público entienda, que las importaciones ingresen más barato, por hablarle de alguna manera. Entonces eso obviamente genera que haya actores, ¿verdad?, económicos que no lo vean tan claro el tema de la reducción del arancel y a su vez piden otras cosas, mejoras en la competitividad, ¿no? Yo los he escuchado a ustedes hablar por el tema del tipo de cambio, ¿no? Creo que es uno de los factores, además del régimen impositivo, que muchos de la industria y de la producción en Uruguay piden, ¿ah?, por cambios, porque es muy difícil competir si yo rebajo los aranceles. Y Gonzalo, ¿qué le faltaría a Paraguay para sumarse o qué postura podrá en definitiva adoptar Paraguay? ¿Se convertirá ahora en el enano molesto para que de alguna manera podamos todos ir contra Argentina? Porque a uno le llama la atención que un país chico como Paraguay también no pueda como Uruguay apostar a cierta flexibilización. Paraguay tiene un tratado con Taiwán. Bueno, está, pero digo, no se ha mostrado tan enteramente a favor de la flexibilización. Sí, ¿no? a ver, el tema de Paraguay, yo creo que Paraguay, bueno, como bien decía Martín, Paraguay tiene relaciones muy fuertes con Taiwán. ¿Ah? Independientemente de que lo que Paraguay tiene con Taiwán no es un TLC, como que lo que nosotros estamos pidiendo para hacer, es otro
tratado, Otro tipo, que sí. eso se pueden hacer ese tipo de cosas por fuera de la negociación Mercosur. Entonces, la visión va por otro lado. Yo creo que Paraguay está muy bien del punto de vista de su funcionamiento en cuanto a su modelo exportador, o por lo menos Paraguay concibe eso, ¿verdad? Y a su vez Paraguay yo creo que tiene otros desafíos más importantes que no estamos viendo quizás muchas veces. Este año que viene Paraguay tiene que renegociar su contrato de la represa de Itaipú, que es uno de los elementos más importantes, y los tiene que renegociar con Brasil. Ajá. Entonces, creo que para Paraguay no es conveniente en estos momentos Confrontar. Exacto, confrontar en este tipo de negociaciones. Yo creo que para Paraguay en ese sentido no es el momento. Y a su vez, cuando Uruguay pide la flexibilidad, Paraguay sabe que es para negociar con China. Claro, ese es el problema ahí con Argentina directamente. El problema, creo que el problema más fuerte obviamente que es con Argentina, y la dificultad de, como bien decías tú, del avance en consenso lo hace prácticamente inviable llegar a una posición final en conjunto. Yo creo que va a ser muy difícil encontrar esa flexibilización, pero es necesaria. Y bueno, pero es difícil, pero se puede. Uruguay, vos lo ves a Uruguay como que se desengancha, entonces... Yo no sé si lo veo a Uruguay que se desengancha. Uruguay no tiene más tiempo, eso seguro, y antes de fin de año tiene que tomar una decisión. Claro. Eso es claro. Y en cuánto nos tenemos que empezar a comprometer también con las agendas climáticas y de biodiversidad de otros países, porque por ejemplo se frustró el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, Francia, Alemania no quieren concretar este acuerdo que se había aprobado de la Unión Europea con el Mercosur, justamente porque Brasil es un monstruo que no respeta, según ellos, todo lo que se está proponiendo para el cuidado del medio ambiente. ¿Qué hay que cambiar ahí para que se puedan dar acuerdos mientras seguimos en bloque? Bueno, a ver, tú ahí planteaste un tema bastante complejo, ¿no? Yo creo que la Unión Europea, en el fondo, no ha demostrado el interés por cerrar el acuerdo. El tema ambiental existe, pero también ha sido utilizado como una excusa de negociación, eso es claro. La Unión Europea lo ha utilizado como algo para frenar el avance del acuerdo. Y ahora creo que esa situación todavía se va a volver más compleja con las inundaciones que vimos en Alemania y en Bélgica. Hoy para la Unión Europea el tema ambiental es el número uno. Entonces va a ser muy difícil seguir avanzando con la situación, por ejemplo, que ellos plantean del caso de la Amazonia, ¿no? Claro, Entonces, porque eso es proteccionismo de algún modo también, eso es lo que se ha instalado en el mundo y no en todos los países, más allá de integrar bloques que te dicen lo contrario, pero en definitiva cada país no quiere que lleguen a su país productos que puedan competir con su producción nacional, ¿no? Lo que pasa es que ahí uno también puede empezar a moverse en el argumento de, bueno, cuando la gente se enfrenta al Mercosur, cuando el resto del mundo se enfrenta al Mercosur, ve un monstruo, que es Brasil, y que tiene la capacidad de producción de competir con cualquier industria en diferentes sectores, ¿no? Es el primer exportador mundial de carne de vaca, de carne de cerdo, de pollo, de un sinfín de productos. Y yo creo que el tema más grande es que cuando los países se enfrentan al Mercosur, obviamente no ven Uruguay, ni Paraguay, ni Argentina, sino que ven a Brasil del otro lado. Cuando usted y dice ese es el miedo más grande. usted dice que queda poco tiempo, ¿no? Para Uruguay, que antes de fin de año hay que tomar una decisión. Yo me pregunto si dentro de ese marco de decisiones está la posibilidad de que Uruguay deje el Mercosur, porque al fin y al cabo, digo, aquello de más y mejor Mercosur fue una utopía que creo que Mercosur nos ha traído más problemas que otras cosas, en mi visión. Digo, yo no soy analista en el tema. A ver, ¿Está la posibilidad de que Uruguay en algún momento pueda dejar Mercosur? A ver, acá se ha planteado el escenario intermedio que hay, obviamente, que es el formato de país asociado, ¿no? El que tienen hoy Chile y Bolivia, y yo diría más Chile que Bolivia, porque recordemos que Bolivia está en pasos para entrar al Mercosur como país pleno, en el corto plazo. Entonces, es más el caso de Chile que el de Bolivia. Un miembro asociado es un miembro que tiene un TLC básicamente con el Mercosur, y que participa de algunas reuniones, tiene voz, pero no tiene voto. Exacto. Esa es básicamente la posición del miembro asociado. Y Uruguay va a tener que plantearse, como si la flexibilización no funciona, el famoso plan B, que parece que no existe, va a tener que ¿Podría estudiar. ser ese podría ser como miembro asociado? Y yo creo que es el paso próximo, en ir desintegrando. Exacto. Es el que menos desintegración tiene. Ahora, la canciller uruguaya y el gobierno y Bustillo da la sensación que no están perdiendo el tiempo y ya empezaron a hacer contactos con otros países. Bustillo acaba de estar en Armenia, en Georgia, en Turquía, en España, y con Georgia hay allí ya un avance de potencialidades de intercambiar y de desarrollar. Incluso anunció Bustillo el interés de Uruguay que llegue una o más de una aerolínea de ese país. ¿Esto puede complicar el Mercosur? Porque ya se está hablando de acuerdos comerciales con Turquía.
A ver, yo creo que Uruguay tiene que, paralelamente, mientras negocia con el resto del Mercosur, esa flexibilización, Por ejemplo, con lo que pregunto, resulte, tiene que salir a lo pregunto negociar. distinto, acuerdos bilaterales con Turquía, ¿no? De promoción y todo, ¿se pueden hacer? Sí, estando ese dentro tipo del de cosas Mercosur? no es lo que nosotros estamos hablando como en un formato de TLC. Cuando estamos hablando de negociaciones comerciales de las que requerimos ese aval del resto del Mercosur, estamos hablando de tratados de libre comercio y uniones aduaneras, que no son ninguno de los dos casos. Esto es lo que la Organización Mundial de Comercio maneja como instrumento reglamentario. El resto se puede firmar cualquier otra cosa. ¿Qué es cualquier otra cosa? Algo que no toque ni aranceles ni cuotas, que es lo que nosotros estamos buscando, tocar aranceles y cuotas. Entonces tenemos que ir al TLC. Por otro lado, el presidente se va ahora, el 20 de septiembre, a la Asamblea, a la ONU, y ahí va a aprovechar para reunirse con empresarios estadounidenses. Es decir, igual el país se está moviendo, ¿no? Y eso creo que es una buena señal y es lo que debe hacer cualquier país del mundo, ¿no? Aprovechar la posibilidad que le pueden brindar a otros mercados. A la luz de la gráfica que vamos a ver ahora, si le parece. Sí, yo creo ¿no? que, a ver, Uruguay se tiene que mover porque paralelamente, mientras negocio la flexibilización o modernización o lo que fuere, por otro lado tengo que ir avanzando con los países, porque si logro este objetivo ya tengo que tener pronto un avance en el trabajo. Y acá surgen muchas preguntas, sumado a lo que decían de la pasividad del Mercosur. El Mercosur en estos últimos 15 o 20 años ha podido hacer muy poco. Los acuerdos comerciales que el Mercosur ha hecho son acuerdos que no van a potencias centrales, como el caso de Egipto, como el caso del propio Israel. O sea, son acuerdos que son importantes, sí, pero no tienen el peso que nosotros estamos buscando. Nosotros queremos un acuerdo con Estados Unidos, con China, con Corea del Sur, con Japón, con Indonesia, con Malasia, con Vietnam, con la propia Europa, terminar el acuerdo con Europa. El Mercosur no ha podido cerrar no solo con Europa, estamos sin cerrar con la Asociación Europea de Libre Comercio, que es el bloque más rico de este planeta en ingreso per cápita. No cerramos todavía con Corea del Sur, no cerramos con Canadá. Todas esas negociaciones están en proceso pero no se terminan. Permítame, Gonzalo, usted trajo acá una gráfica que me parece que es interesante. Es prepandemia, ¿no? Estamos hablando de son datos de 2019 de por eso mismo. De exportaciones de bienes y servicios y se compara a Uruguay con países similares, ¿no? Que tienen las mismas características. Exacto. Y ahí tenemos los datos de exportaciones en millones de dólares. Uruguay 16.991 millones, Nueva Zelanda que salta a los 56.100, Irlanda a los 408.000 y Singapur a los 595.000. A ver, ¿por qué es importante compararse con estos países, Gonzalo? Bueno, en primer lugar, por un tema tamaño. Yo ahí busqué países de aproximadamente 4 millones de habitantes, o sea que no estoy poniendo a China, no estoy poniendo a Alemania, sino estoy poniendo países similares. Similares en cuanto a territorio, sacando Singapur, que es una cosita, es del tamaño de Montevideo, más pequeño. Básicamente estoy hablando de países del mismo tamaño. En el caso de Irlanda y Nueva Zelanda, con producciones similares. Irlanda y Nueva Zelanda, países de producción agropecuaria. Ahora, tomaron caminos diferentes. Claro, no con las mismas reglas comerciales. No solo eso, sino que en los años 80 y 90 hicieron reformas de todo punto de vista, ¿no? Reformas de la educación, reformas del Estado, reformas impositivas. Eso iba a preguntar en cuanto a las economías de estos países, por ejemplo, como Nueva Zelanda e Irlanda. Son diferentes, ¿no? Sí, son diferentes. Irlanda, siendo una economía agropecuaria, y Nueva Zelanda también, en un momento Irlanda trató de cambiar su economía porque se dio cuenta de algo y por eso trajimos el cuadro. Produciendo exclusivamente a partir del agro, ¿no? Exclusivamente es muy difícil desarrollarse. Irlanda eso lo entendió, que carne, papas y alguna otra cosa más no lo iban a llevar al desarrollo. Y por eso toma un modelo también alternativo y ahí le suma 4 o 5 industrias de valor agregado. Que en su momento fueron la química farmacéutica, el hardware, software y las telecomunicaciones. En los años 80, ¿no? Para que veamos la visión estratégica de ellos, ¿no? Y a partir de ahí generaron un modelo de desarrollo, el cual reformó el Estado, reformó la educación, reforma impositiva y un acuerdo político nacional. Claro, o sea que el modelo de desarrollo que tienen esos países, si bien son similares en población, dista mucho del que tenemos nosotros. Por lo menos nos falta un montón, porque de reformas ni hablemos. Sí, pero en el punto inicial era similar al nuestro. Pero ellos además tienen la flexibilización que nosotros no tenemos. Bueno, ellos tienen diferentes negociaciones en el mundo, pero acá surge otro tema interesante, que en el caso de Irlanda y en el caso de, por ejemplo, Singapur, que son países más hacia los servicios, cuando vos te vas al rubro de los servicios, ahí no tenés una fuerte necesidad como tenés en los bienes para tener acuerdos comerciales, porque los servicios no pagan aranceles. Es más fácil generar servicios transfronterizos. Entonces, Irlanda también una de las cosas que se dio cuenta, y ni que hablar Singapur, que es un país de reexportación, es un gran puerto, que reexporta productos en todo el sudeste asiático,
lo que hizo fue repensarse más en el sector servicios. Claro, es como acá seguimos pensando en un Uruguay como país agropecuario y turístico, y bueno, creo que entonces hay que reeditarse, porque si no... Exacto. El tema es si estamos a tiempo Estamos en el también, horno. ¿no? Exacto. ¿Sabe por qué le pregunto si estamos a tiempo? Porque estos otros países comercializan lo mismo que nosotros, en todo caso Nueva Zelanda. Ponele, es un competidor directo con nosotros. Sí, sí. Entonces, ¿estamos a tiempo de llegar con esas reformas para poder competir? Bueno, en el lo que pasa mundo? es que ahí en Nueva Zelanda, el caso interesante es que ahí volvemos a algo que presentaba hoy Martín, el tema de la competitividad. Para vos exportar más, tenés que producir más. Para producir más, tenés que invertir más. Hoy tenemos falta de inversión en la región, por muchas razones, porque no somos competitivos. Entonces, para empezar a cambiar toda esta maquinaria y para que esto empiece a funcionar, vos tenés que ser más competitivo. Hay propuestas de diversificación, ¿no? Recién te escuchaba hablar en lo tecnológico, esto de crear un Silicon Valley en Colonia, como esta mega ciudad, para que no tengamos que exportar tantos cerebros, sino al revés, que venga gente a trabajar experiente acá. ¿Eso puede ser una buena oportunidad para diversificarnos? Vos dijiste algo clave, que venga. Y creo que ese es el mayor problema del Uruguay. Estamos esperando que venga. El Uruguay tiene que ser más proactivo. Cuando yo hablo de Irlanda... quiere buscar. Pero los beneficios fiscales no son suficientes que se le dan a los inversores. No, muchas veces no. Uno también tiene que ir a buscarlos, además de tener competitividad en otro sector, no solo los beneficios fiscales, hay que ir a buscarlos. ¿Cómo? El éxito, por ejemplo, el caso de Irlanda, el principal elemento del éxito del caso de Irlanda es su oficina de promoción de exportaciones y de atracción de inversiones, que es totalmente proactiva y fue proactiva de los 80 hacia adelante. Ir a buscar las empresas con un proyecto llave en mano, por ejemplo, y ir a los lugares donde estaban las ¿Y lo que va a hacer el inversiones. presidente, por ejemplo, en Estados Unidos, no es eso? ¿No es ir a buscar inversores? ¿No es ir a Sí, buscar pero los empresarios? ese es un trabajo que vos tenés que hacer continuo y para eso tenés que tener una oficina. oficina especializada que tenga toda la proactividad. Pero si le que preguntás nos a Cancillería, imaginemos. seguramente te va a decir que tiene una oficina. Sí, por supuesto que nos va a decir que Uruguay 21 realiza eso, pero obviamente precisamos mucho más proactividad. Gonzalo, volviendo al Mercosur y plan B, ¿qué pasa si nos cortamos y después pedimos disculpas? Que me parece la más lógica de todas. A ver, yo creo que es compleja esa situación que tú planteás, porque el ejemplo que podemos tener es el caso de México, ¿no? Uruguay termina firmando un acuerdo con México, pero... además, una cosa que la gente sabe poco, tenemos un tratado libre de comercio con México que es arancel cero también, o sea que se puede importar y se puede exportar a México con arancel cero, ¿no? No solo intramercosur, ¿no? Sí, el tema es que cuando vos lees la decisión 3200, que es la que hoy, digamos, tiene frenado todo esto, en parte de sus artículos habla claramente y abre la puerta para negociaciones con países de ALADI. Y México es un país de ALADI, pero China no, por ejemplo. Entonces, ahí cambia totalmente la visión. Y también hay un tema puntual que tenemos que tener en cuenta que muchas veces no analizamos, que es el tema aduanero. ¿Qué pasa si yo hago un TLC con China, empiezo a importar productos cero y Brasil no? Tenemos 400, 500 kilómetros de frontera terrestre. El bagallo. ¿Vos qué harías? Bagallo. ¿Qué haría? Y bueno, ¿qué haría el mercado? Bueno, entonces creo que tenemos que salir un poco desde la integración de la teoría e irnos a la práctica real. Yo si fuera Brasil diría, para mí es muy complejo un TLC Uruguay-China, exclusivamente, ¿no? Sin Mercosur. ¿Y por qué? Porque, bueno, obviamente tengo una frontera que proteger y que va a haber una diferencia arancelaria. Tú hablaste del tema con Argentina ahí, hoy. Si hacemos un libre comercio con China, también el riesgo es que el mercado se llene, como decían, de productos chinos y eso impacte negativamente en el comercio nacional. Bueno, lo que pasa, acá hay un tema interesante que creo que nos cuesta mucho, a las personas le cuesta mucho entender al consumidor, digamos, a la población, es que cuando vos haces un acuerdo de integración, se gana y se pierde. No existe ningún acuerdo en el mundo que solo se gane. Se gana y se pierde. Tenemos que partir con esa lógica. Hacemos un TLC con China, va a haber sectores que van a ganar y va a haber sectores que van a perder. Eso es claro. El tema es identificar los que van a perder, a ver qué hago. Si los reconvierto, qué hago con ellos. Pero si vos me preguntás a primera evaluación, obviamente que cuando uno plantea un TLC con China hay muchísimas más oportunidades de vender más que de comprar más, ¿no? Porque obviamente el estrato industrial del Uruguay no es lo mismo que el del agro, o sea, ahí tenemos mucha más oportunidad de vender desde el agro, que es lo que puede llegar a perder en algún sentido la industria, que ya lo perdió en estos últimos 30, 40 años frente a China, desde que empieza la globalización, ¿no? Gonzalo Leggini, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido bien interesante ver esos enfoques y vamos a ver cómo sigue, como decíamos, hasta fin de año la presidencia protege la tiene Brasil, después va para Paraguay y ahí está el margen de Uruguay para
poder llegar al objetivo de la flexibilización.